Hola oyentes de Radio Sefarad, ya saben, porque seguramente lo habrán oído y leído en la prensa, que esta semana se cumplieron 200 años de la muerte de Napoleón Bonaparte, o Napoleón I, el emperador que todos hemos conocido en los libros de historia y en el cine, por ejemplo. Y tenemos con nosotros a alguien que es muy joven y es muy experto en ese tema. Vamos a hablar de ello con Jonathan Bar Shuali. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas tardes, Jorge. Muchísimas gracias a ti y a Radio Sefarad por invitarme a este diálogo. Bueno, como no lo veis, Jonathan es muy joven, tiene 22 años, está acabando el primer grado en historia, ¿cierto? Sí, yo acabo de graduarme en Historia, efectivamente por la Universidad Complutense de Madrid. Pero antes incluso de graduarse, pues ya está presidiendo una asociación que tiene que ver con la memoria de Napoleón, ¿no? Explícanos. Sí, efectivamente, yo desde 2019 presido la asociación madrileña Fusilier Social Madrid, una asociación pues que, bueno, conmemora y estudia la Europa de Napoleón, nunca mejor dicho, en todas las vertientes, en historia social, historia religiosa, historia militar, historia política, internacional. El nombre, para los oyentes que puedan decir qué significa esto, es el nombre de una unidad francesa que estuvo aquí con la Guardia Imperial de Napoleón en Madrid en 1808. ¿Y por qué llamarnos así? Muy fácil, porque Napoleón Bonaparte o Napoleón el Grande es la persona que trajo a España después de muchísimos años prácticamente a casi todas las culturas de Europa. Trajo a judíos, trajo a protestantes, trajo a musulmanes, a tártaros, a europeos orientales, una amalgama de culturas que de hecho formaron incluso su propia Guardia Imperial. Y en honor o en tributo a todas estas personalidades que lucharon por su idea de libertad aquí en la península ibérica, en la década de 1800, pues de este recibimos el nombre. Y bueno, realizamos conferencias, seminarios, congresos. Hace unos días, por el 2 de mayo, muy cerca justo de los 200 años de la muerte de Napoleón I, estábamos honrando a los soldados alemanes que estuvieron aquí en las guerras napoleónicas, que eran todos muchachos muy jóvenes, de 17 y 18 años. También hemos puesto flores pues, a las personas que murieron pues, entre el 2 y el 3 de mayo, a los ciudadanos de Madrid que tuvieron que vivir las guerras napoleónicas, ¿no? Y es un poco el ámbito en el que nos movemos entre todos los públicos y la universidad. Ahora, de hecho, recientemente acabamos de sacar nuestra primera publicación accesible en nuestra página web para todos los públicos. Uh-huh. Bueno, Napoleón aquí en España tiene mala prensa, digamos, o una mala imagen. Siempre se habla de España, de que la leyenda negra sobre los españoles en América, pero en el caso de Napoleón y España, hay una situación un poco absurda a mi forma de entender, porque si bien era una fuerza invasora, eh, a quien destronó era un monarca absolutista que cuando volvió puso las cosas incluso mucho peores a los que sostuvieron el país, como las Cortes de Cádiz, a los que tildaron un poco como traidores los afrancesados, pero fueron, yo hablo por ejemplo desde la perspectiva de alguien nacido en América Latina. Todas las independencias de América Latina se deben a que no estaba el rey, que había un desgobierno total en los virreinatos y que lo único que atinaron a hacer, por ejemplo, en las provincias unidas del sur, que se llamaba Argentina, Uruguay, Paraguay, etcétera, era huir con el tesoro, ¿no? Huir para que no se lo lleven los locales. Y durante años ni siquiera esto se entendió como una independencia, sino como un gobierno transitorio hasta que volviese el rey, pero cuando volvió el rey, pues empezaron las guerras en América Latina. Y aquí en España, pues la vuelta del rey significó también el final de un paréntesis en el cual, como tú mencionabas, no solamente el ejército napoleónico estaba compuesto
por esta diversidad de orígenes, sino que el propio Napoleón, a su paso por Europa, por ejemplo, con el tema de los judíos, promulgó leyes y estableció situaciones que los judíos no habían vivido antes, y en algunos países como Francia y Alemania eso ya quedó luego, a posteridad, ¿no? Eso es, de hecho, cuando hace poco trataba con César Cervera en el ABC, que recientemente pues, pudimos hacer una aparición, y me comentaba cosas buenas que pudiera haber dejado Napoleón y cosas malas que pudiera haber dejado Napoleón tanto en España como en Europa. Y bueno, uno de los temas que tratamos un poco por encima fue por el judaísmo, y es que Napoleón, nunca mejor dicho, es yo lo llamo el segundo gran libertador del pueblo judío después de Moisés. Y, y me parece una figura realmente importante, que casi para muchos judíos llegó a tener un carácter mesiánico en la Francia de 1808 y 9. Y esto, claro, tenemos que atribuirlo en primer lugar a que Napoleón es una figura muy, muy curiosa, que sinceramente tiene un desconocimiento total del judaísmo y de las prácticas talmúdicas y del estudio de la Torá. No tiene concepción alguna. Napoleón es una persona que nace en Córcega en 1769, es una persona muy católica. Cuando le crían en su etapa adulta, justamente es todo lo contrario, no es un gran amigo de la religión, de ninguna religión en general, pero eso le hará el trabajo más fácil para ganarse a musulmanes, a protestantes, a católicos y a judíos, de hecho. Y claro, los primeros contactos que tenemos de Napoleón Bonaparte y con el judaísmo, sabemos pues que en época republicana, en la campaña de Egipto del año 98, pues bueno, la campaña de Egipto implica batallas en Israel, como en Tabor, en Acco, en Jafo. Napoleón tiene contacto directo con judíos que ya residían en Israel en aquella época, y conoce sinagogas, conoce exploradores. Y bueno, Napoleón en su cabeza ya es consciente de que en la Francia de finales del siglo XVIII, comienzos del siglo IX, pues obviamente hay una población de más de 150.000 judíos que hay que legislarla, que hay que evitar su marginalidad, por así decirlo, su marginación. Hay que evitar estos guetos italianos, hay que evitarlos a toda costa, hay que conseguir una integración, ¿no? Y entonces hay un asunto muy interesante, y es que cuando Napoleón está en Egipto, surge la idea de que Napoleón llama a filas, a acompañar en su expedición a todos los judíos de África y Asia, prometiéndoles la restauración de Sion, de Jerusalén, como capital de los judíos. Han habido, de hecho, múltiples investigaciones al respecto. Usaba muy bien la prensa. Tanto es así que en el propio 1799, cuando él estaba en Egipto, ya en Francia, el Moniteur, un periódico francés, ya estaba proclamando efectivamente que Napoleón en Egipto había prometido a los judíos Jerusalén. Esto, según estudios recientes, parece ser mentira, ¿no? Pero es una primera toma de contacto con el judaísmo. Entonces, cuando Napoleón está en Francia, ya en la etapa consular, después del golpe de estado de Brumario en 1799, cuando él es primer cónsul, ve al pueblo judío y ve un desconocimiento total. Entonces, bueno, tiene que empezar a regularlo. La política europea no le permitirá, tendrá que centrarse en los combates contra todas las coaliciones, pero de su mente nunca desaparecerá el pueblo judío. Y entonces aquí entramos en una etapa muy curiosa, que es después de la famosa batalla o campaña de Austerlitz, cuando Napoleón vence a los emperadores de la Europa oriental, es decir, al zar Alejandro y al emperador austríaco. Se encuentra ante una tesitura que me vengo reiterando: desconocimiento. ¿Qué puedo hacer? Pues hacemos, ¿qué puede hacer Napoleón? Pues se hace lo mismo que se haría en un proceso político para la conformación o para la elaboración de un código. Se forma una asamblea constituyente, en este caso una asamblea general, en Francia en 1806, donde se reúnen a 111 ilustrados
judíos, rabinos y nobles de los departamentos franceses e italianos. ¿Por qué reunir a estos judíos? Pues porque está habiendo problemas. Hay un antisemitismo previo en la Europa francesa. De hecho, la gran mayoría de los franceses, no todos, están educados tradicionalmente. Es algo inédito a su pensamiento, de una cultura antisemita, que nosotros, pues obviamente tenemos que entender que la mentalidad del antiguo régimen es otra, distinta a la que tenemos hoy en el siglo XXI. Y entonces lo que debe hacer Napoleón es descubrir cómo viven los judíos, cómo actúan los judíos, cómo piensan los judíos para integrarlos en ese nuevo proyecto de nación francesa que tiene Napoleón Bonaparte. ¿Qué está pasando? Pues que, por ejemplo, los judíos de Alsacia quieren preservar el estilo de vida conservador, tratando de alejarse de los judíos de la metrópolis, de las urbes principales y los franceses de las urbes principales, al igual que muchos jaredíes hoy en día renegaban del servicio militar, solo querían hacer comercio dentro de su propio núcleo y, de hecho, algunos desertaban de los que estaban alistados en las tropas. Pero claro, esto es normal teniendo en cuenta que Alsacia sufrió durante la Revolución Francesa los mayores saqueos contra la población judía napoleónica en la década de 1780. Estamos hablando que en 1789 y 1790, diputados de la Asamblea Nacional Francesa, en acta parlamentaria, está atestiguado, llegan a llamar langostas a los judíos alsacianos y les llegan a denigrar, diciendo que, teniendo en cuenta que incluso a día de hoy Alsacia y Lorena están disputadas culturalmente entre Francia y Alemania, los propios miembros de la Asamblea General Francesa no se fían de los judíos alsacianos. Esto es una cosa que se va arrastrando porque estamos saltando de 1789 a 1790 a 1806, cuando Napoleón hace la primera gran asamblea. Entonces, con esta asamblea, ¿qué quiere Napoleón? Una regulación. Entonces, hacemos una asamblea, que esta primera asamblea elija una segunda asamblea, que será un Sanedrín, un tribunal rabínico, uno de los tribunales rabínicos más importantes de toda la historia francesa, de la Edad Moderna y de la Edad Contemporánea, compuesta por 71 notables, de los cuales de cada tres, dos debían ser rabinos y uno debía ser un civil miembro de la comunidad. ¿Qué quiere Napoleón? Vamos a imitar, como vengo diciendo, si se evita una marginación, ¿cómo se puede hacer? Pues aplicando mi código civil a la comunidad judía. Es decir, que no prevalezca la Torá, el Talmud, el Levítico, el pensamiento cabalístico sobre la vida diaria del judío, sino que prevalezca el código civil. Entonces, lo primero que hace Napoleón, como bien he dicho, en 1806, restablece el culto judío, hace que el culto judío sea la tercera religión oficial de Francia, aunque esto era prácticamente desconocido para los propios franceses de aquel momento. Y entonces se hace esta primera asamblea, se supera, llegamos a la segunda, el Gran Sanedrín. ¿Y qué hace Napoleón con el Gran Sanedrín? Lo primero es que los judíos tienen que aplicarse al código napoleónico, pero no solo eso, vamos a resolver las incógnitas. Napoleón hace un gran escrito en el que hace 3 grupos temáticos de preguntas y pregunta a los judíos: ¿cuál es la relación del pueblo judío con los cristianos? ¿Cuál es la situación de los rabinos? Y por último, ¿cuáles oficios pueden o no realizar los judíos en la Francia de Napoleón? Esto es vital, porque si nos damos cuenta, estamos viendo un interés en una cultura desconocida para tratar de hacer unión con cristianos, con protestantes franceses. Es decir, que los judíos sean iguales ante la ley y con el mismo derecho de ciudadanía que protestantes y católicos. Esto lo había intentado ya el emperador de Austria y lo había intentado el marqués de Pombal en Portugal, pero no con tan buenos resultados. Los judíos, el Gran Sanedrín, responde: los judíos podemos trabajar en todo, por lo que somos accesibles a la nación francesa. Por otro lado, explican detalles de la vida cotidiana. No se acepta la poligamia
pero sí se acepta el divorcio con la bendición de un rabí. O, por ejemplo, esto fue lo más innovador, el Gran Sanedrín permitió los casamientos de judíos franceses con cristianos franceses. Esto fue realmente innovador. De hecho, tanto es así que la cercanía del pueblo judío a la figura de Napoleón provocó que hoy en día usemos el término ultra ortodoxo. Eh, los grupos rabínicos judíos, a pesar de haber un gran Sanedrín, unos empezaron a ver a Napoleón de manera mesiánica y aplicaron la vida judía al código Napoleón, y los que no hicieron eso fueron llamados como ultraortodoxos en la propia época. Napoleón hace otras grandes medidas para, por ejemplo, evitar represalias contra los judíos. Por ejemplo, en mayo de 1806 congela todos los contratos de arrendamiento de cultivos en los cuales los judíos que eran propietarios de tierras pues arrendaban a campesinos. ¿Y por qué congela estos contratos? Porque así, al revisarlos, demuestra su legalidad. Es decir, que no hay usura, que no hay falsificación por parte del pueblo judío. Es decir, aunque Napoleón desconoce el pueblo judío, poco a poco está consiguiendo acercarlo a la población francesa. En 1808 surge el culmen del Sanedrín, que son los decretos de 1808 que ratifican al 100% la igualdad de los judíos con el resto de Francia. En primer lugar, se legislan las sinagogas. Puede haber una sinagoga en un departamento si hay un mínimo de 2.000 judíos. Por otro lado, los judíos pueden acceder a la Legión de Honor, la medalla vital francesa, pueden acceder al ejército y pueden ascender, igual que pueden acceder a cualquier tipo de oficio. Por otro lado, las sinagogas debían ayudar a reclutar, sobre todo en las zonas de Alsacia y Lorena, donde los judíos eran más conservadores y lo ponían más difícil. Y por último, para evitar otra vez estos ataques de la población a los judíos con la idea de que son unos usureros, porque esta era la idea preconcebida que tenía la población cristiana, Napoleón decide que no se pueden hacer préstamos o inversiones a mujeres divorciadas, soldados o menores de edad. Fuera de ese público, las personas judías que trabajen en inversión o en préstamo sí que pueden comerciar con el restante sector de la población, pero con ese no. Es decir, Napoleón va detectando poco a poco qué es lo que está haciendo daño a la imagen del judío francés medio y lo va eliminando. Otra medida curiosa es que, por ejemplo, Napoleón prohibió la entrada de más judíos en Alsacia. Pero claro, esto al final fue inteligente, porque si se acumulaba la sección ultraconservadora en esa región, tampoco le beneficiaba que todos los judíos conservadores se acumularan en esta zona de Francia, ¿no? Hay una imagen, si los espectadores, si los oyentes, perdón, la quieren buscar, se llama Napoleón rehabilitando el culto de los israelitas en 1806, el 3 de mayo, que es de la publicación de Messier de Ternissen. Pero bueno, podemos ver viendo que los judíos se van integrando. Hay judíos conocidos en Francia. Por ejemplo, hoy en día, ¿quién no conoce a los Rothschild? ¿No? Los Rothschild, que por cierto también hacen su fortuna en las guerras napoleónicas. De hecho, los Rothschild, su gran fortuna surge de las guerras napoleónicas, ¿no? Pero en este caso vamos a Francia, que es lo que tratamos. Los Fuld son una familia de inversionistas, de banqueros judíos que residen en París, muy conocidos, de hecho, que pasarán bastantes generaciones ahí. También habrá judíos famosos pues por ejemplo, en el ejército. Hay unas memorias famosísimas que son las de Jacob Meyer, un soldado en el ejército de Napoleón, que es un judío de los distritos alemanes que son aliados del Imperio francés de Napoleón, y entonces él va narrando sobre todo la campaña de Rusia de 1812. A pesar de todas estas medidas, en las memorias de las tropas francesas, sobre todo en Polonia y en Francesa, hay un antisemitismo obvio, inédito a la cultura. En este tema sí que me gustaría comentar a las personas que nos oyen
con estos 200 años de la muerte de Napoleón han surgido, como tú bien has dicho, Jorge, leyendas negras y luego todo lo contrario, mitos y elementos positivos, ¿no? Una de las leyendas negras que ha surgido es Napoleón era antisemita. Esto ha surgido mucho en estos últimos días. Eh, ya adelanto que no lo era, no lo era, pero es muy curioso que la legitimación que usan las personas que afirman que Napoleón es antisemita sea de los años 30, momento en el que el nacionalsocialismo empezaba a adquirir auge y de hecho el fascismo ya existía en Italia. Entonces hay siempre un contenido político en muchos historiadores con los que debemos de tener cuidado. Esto se debe a un autor que se llama Boissambret, que a finales del siglo XIX, él obviamente era antisemita, trató de legitimar su propia opinión en la de Napoleón. Entonces condicionó los pensamientos napoleónicos y los hizo pasar por antisemitas. Napoleón sería antisemita en el grado de que lo sería cualquier ciudadano francés que no conocía qué era un judío. Porque estamos hablando de que en la Francia de Luis XVI hay 150.000 judíos y, por ejemplo, en la Gironda solo hay 2.131. A lo largo del Rin francés hay 26.000 más o menos. Es el desconocimiento más que el propio antisemitismo lo que afectaba a Napoleón. De hecho, Napoleón no fue nunca antisemita. Tanto es así que él trataba de impulsar su imagen de Mesías. Esa imagen de Mesías hizo que hubiera justamente también judíos más conservadores, más ultraortodoxos y bueno, y de hecho es en esta época también donde el judaísmo reformista empieza a surgir un judaísmo más diferente a la línea tradicional, a favor de estos casamientos mixtos, también a que la figura del Estado sea la que mande en la Keilah, en la comunidad religiosa, ¿no? En este caso, Napoleón. Hay todo tipo de elementos realmente llamativos en el primer imperio francés sobre el judaísmo y sobre Napoleón. Estos son los más destacables, pero yo creo que si los judíos tuvieran una visión sobre Napoleón y hubiera que definirla con una palabra, yo creo que sería el intermediario. Es decir, el intermediario. Hay un desconocimiento, pero no me beneficia porque recordemos que Napoleón está con una política de concordato, de rehabilitación del culto entre 1801 y 1802 de los católicos y los protestantes. Entonces, y Napoleón elimina el culto de la ciencia robespierrista. Es decir, Napoleón no es un gran seguidor de la religión, pero Napoleón entiende que la religión calma al pueblo y sobre todo los guías espirituales pueden ayudar en su política imperialista y administrativa y jurídica. Entonces yo sí que lo definiría como un intermediario y esa de hecho es la imagen que espero estar transmitiendo, Jorge, pero yo creo que es la imagen con la que se podría definir a Napoleón, ¿no? Hay un elemento curioso con el hecho de la separación entre judíos conservadores y un poco más liberales que abogaban por Napoleón, en el hecho de que el Gran Sanedrín de 1808, cuando Napoleón les pregunta, ¿los rabinos tienen jerarquía? Curiosamente responden no. Y a raíz de, en el sentido, tienen jerarquía religiosa, pero no tienen jerarquía legislativa, que es a lo que se refería Napoleón. Y de hecho, curiosamente, Napoleón hace un cuerpo civil de curas, de clérigos, pero no lo hace con los rabinos, no crea un cargo de funcionario para los rabinos, porque tal era su desconocimiento que, bueno, lo más llamativo es que el Gran Sanedrín creó una tefilá, una oración para Napoleón, y de hecho empezaba en hebreo, ponía Napoleón Agadol, Napoleón el Grande, y luego seguía rey de Roma, emperador de los franceses, protector de la Confederación del Rin, que has bendecido, has venido a proteger al pueblo de Israel, a los judíos, que nos has bendecido. Es una figura que realmente significa un antes y un después en la legislación de los judíos de Centro Europa.
Ujú. Hasta el punto que cuando derrotan las fuerzas antinapoleónicas y se organiza el famoso Congreso de Viena en Mm. 1815 para reconstruir esa Europa, hay una delegación de judíos que invitan, que luego no les hacen nada de caso, pero el que los invitasen era un signo de que justamente los judíos habían aparecido en el mapa, digamos, ciudadano como europeos, cosa que hasta ese entonces no habían figurado. Y ya mencionamos antes que pocos años después, tanto Francia como Alemania legislan la emancipación, es decir, todas estas mismas leyes de igualdad ciudadana, pues se hacen, llegan a ser posibles incluso con la derrota de, digamos, de la iniciativa napoleónica de unidad de Europa, pero que su mensaje llega y cala en el resto del continente, ¿no? Sí, eso es. Y de hecho, Napoleón, curiosamente, yendo hacia mis líneas de investigación, que es un poco la historia militar, em, las medidas que hace Napoleón, curiosamente, afectan a sus aliados y a sus enemigos de manera coetánea. Como bien dices, por ejemplo, en la Guerra de Liberación, así es como la llaman los prusianos, en 1813, la guerra contra Napoleón, porque durante un breve inciso fueron aliados o estuvieron subyugados a Napoleón, pero en la Guerra de Liberación de 1813 prusiana se permite por primera vez a los judíos ingresar en el ejército. Y es muy curioso la imagen estética que se tiene de los judíos alemanes, porque, por ejemplo, vemos estampas que se llaman judío yendo a la guerra de la liberación, por ejemplo, en alemán, y entonces aparece un soldado con el uniforme de los Lander, de las milicias prusianas, pero lleva las peyot, lleva los rulos jaredís, por ejemplo, en su estética, y de hecho, tanto es así que un aliado de Napoleón, en este caso el reino de Holanda, la antigua República Bátava, gobernado por su hermano Luis Bonaparte, que de hecho sería el padre de Napoleón III, pues en el reino de Holanda eh, acontece una cosa que es realmente curiosa, y es que el reino de Holanda saca el batallón de infantería ligera israelita o hebraico, aún por investigar a día de hoy, y de hecho esto abre muchas ramas para que los judíos pudieran participar como militares. Es muy llamativo, porque solo en Europa Oriental se había conseguido, y encima ni siquiera con una ratificación gubernamental. Por ejemplo, en las revueltas de 1794 en Polonia contra los rusos, surge una figura que a lo mejor algunos de los oyentes pueden conocer, se llama Berek Koselewicz, y Berek Koselewicz, de hecho, fue recordado en 2009 por Lituania, perdón, e Israel con una postal. En 2019 aparece un cazador a caballo francés con unos bigotes y con una estética napoleónica por antonomasia, pone Berek Koselewicz. Lo pone en hebreo y en cirílico, si no recuerdo mal, y en arte. Y entonces, claro, ¿quién es esta figura? Pues resulta que los polacos, en la revuelta de 1794, surgen milicias judías que reivindican su papel frente al invasor, o en este momento los que lo subyugaban, el imperio ruso. Entonces surge el regimiento de caballería ligera judío. Estos eran lituanos, pero que en aquel momento pues, pertenecían a Polonia y a su vez al imperio ruso, y bueno, se alzan en armas. De hecho, entran en combate en Praga contra las tropas rusas en 1794-95, y acaban siendo aplastados. Solo llegan a reunir 500 judíos, pero son 500 judíos uniformados igual, hablando en yiddish, respetando el Shabbat, comiendo kosher, unos más religiosos que otros, y estamos en la Europa
prenapoleónica, casi inmediata napoleónica, y me parece fascinante pensar que esto se puede dar. Es un precedente que se iría repitiendo más adelante, pues por ejemplo, en la Europa de las revoluciones de 1830, en Polonia vuelven a haber alzamientos, perdón, en Lituania, en Vilna, y surgen milicias, podríamos decir, jaredíes, fasídicas, que se lanzan en armas, ¿no? Y son elementos realmente llamativos. Barry José Lewis, de hecho, fue una inspiración para una saga de judíos que sirvieron a Napoleón III, que estuvieron en el propio ejército de Napoleón I, porque como ya he dicho, Jacob Meyer era judío y estaba sirviendo a Napoleón. De hecho, hay un famoso general ahora que no recuerdo el nombre, pero que estaba en el Estado Mayor de Napoleón y era judío, era el único, pero eso muestra que la meritocracia servía para todos, ¿no? Un elemento que instauró Napoleón. Y de hecho la figura de Barry José Lewis ya comento que es realmente recordada, porque recibió la Legión de Honor, recibió la Virtute Militari, que es una medalla también muy famosa eh, polaca, y luchó en Austerlitz en 1805, en la campaña de Friedland posteriormente. Por ejemplo, estuvo con la Legión Polaca en Italia, y la Legión Polaca en Italia, cuyo lema era los hombres libres juntos pueden, o sea, los hombres libres luchan juntos, o hermanados, por así decirlo, que era o sea, todo un símbolo, ¿no? Bueno, se ve que hay un mundo por descubrir. Nosotros intentaremos también entrar y penetrar en ese mundo que nos describes de los soldados judíos del mundo. De momento nos vamos a conformar, porque ya se nos ha acabado el tiempo, en rendir homenaje a esta persona que no sabía nada de los judíos, pero que en definitiva ha hecho mucho por ellos, a pesar de que algunos le han hecho mala prensa, otros lo han mitificado. Estamos hablando de Napoleón. Y estamos hablando de ello con Jonathan Bar Shuali. Muchas gracias por habernos atendido, Jonathan, y mucha suerte con tus estudios. Muchas gracias a vosotros, Jorge, y muchísimas gracias a Radio Sefarad y a todos los oyentes por interesarse en la historia del pueblo judío que tanta importancia merece.